Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les damos la bienvenida al segundo episodio de nuestro podcast Manual de una familia imperfecta. Churri, ¿de qué hablamos hoy? Hoy día vamos a hablar de amistad con tus hijos, ¿sí o no? ¿Y tú qué dices en principio? Yo digo que sí. A mí me cuesta un poquito más eso, pero tuvimos que conversar sobre esto y tuvimos que llegar a un acuerdo y nuestro acuerdo fue más o menos así. Sí, pero no siempre. Y con ciertos criterios. Así Eso es a lo que llegamos. Entonces, estábamos conversando justamente de cómo arranca esto para nosotros y yo tengo muy presente que al día de hoy hay una tendencia de muchos papás de ser amigos de mis hijos y hay mucha gente diciendo no podemos ser amigos de nuestros hijos. Y eventualmente eso yo por lo menos en nuestra experiencia lo llevo a cuando, más allá de nuestra experiencia como papás, a cuando hablábamos con papás justamente organizando estos seminarios de adolescentes que hacíamos. Sí, que de hecho era un seminario de desarrollo personal y había muchos papás que decían, todavía no te puedo confirmar, todavía no puedo inscribir a mi hijo, a mi hija porque no le quiero obligar, tengo que preguntarle a ver si quiere. Y bueno, eso también me parece una amistad un poco conveniente, ¿no? Porque para enviarlos al colegio no les preguntas si quieren ir, pero es como un poco amistad, tener la aprobación de tus hijos, ¿no? Y a veces por ahí va el tema de la amistad, pues si ahí no estaría bien encaminada, ¿no? Sí. Antes de continuar, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestra página. Así es, si te gusta ese tipo de contenido, entonces suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros podcasts, regálanos tu like, que no te cuesta nada, y compártelo. Entonces, esto de ser amigo de tus hijos, ¿cuál es el problema? El problema sería ser amigos antes de ser papás. Ok, porque estoy de son acuerdo. roles distintos. Entonces, la paternidad primero. Sí, estoy de acuerdo con que ese es el problema y de hecho lo hemos visto mucho, nos hemos encontrado nosotros en esa dificultad también cuando hemos perdido o hemos sentido perder nuestra autoridad y nuestra capacidad de acompañar y guiar a nuestros hijos. Ahora, para mí, eso, o sea, cuando no funciona este tema de la amistad, como tú bien decías, cuando viene primero o es más importante que nuestro rol de padres, que yo considero que hay cierto nivel de firmeza o autoridad que deberíamos mantener. Entonces, ¿cuál dirías tú que es lo más difícil para ti? Tú que estás un poquito más por el lado de la amistad, ¿cuál dirías tú que es lo más difícil de no ser amiga de tus hijos? Lo más difícil de no ser amiga de mis hijos para mí es ser firme con ellos, ser tal vez categórica cuando necesito ser categórica, impartir un poquito más de orden, de disciplina. Eso es lo que más me cuesta, ¿no? La firmeza, porque hay momentos donde no hay lugar a negociar, donde no hay ya más puntos de vista de considerar, sino las cosas son como son. Hay momentos donde un papá necesita actuar de esa manera, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más difícil para mí. Sí, estoy de acuerdo. Y yo te preguntaría a ti, porque a ti sí se te da más la firmeza, ¿cómo sería para ti una forma de promover esa amistad más allá de nuestra autoridad de padres? ¿Cómo podríamos promover más esa amistad, esa camaradería, eso que de hecho tenemos en casa con los chicos, ¿no? Sí. Y yo diría que lo tenemos más gracias a ti. En ese sentido yo diría, quizás no es que ni tú tienes que hacer algo distinto, ni yo tengo que hacer algo distinto, porque nos complementamos bien en eso. Creo que eso podría ser una súper buena clave. Encontrar esos espacios donde nos complementamos de tal manera que tú sientas que lo que estás aportando, este aspecto de la amistad, tiene un campo donde florecer y lo que yo aporto, que es más autoridad y firmeza, tengo un campo donde florecer. Entonces, en ese sentido yo diría, somos un buen match, somos un buen equilibrio. Es cierto. Ahora, por el otro lado, yo diría, creo que sí hay muchos espacios donde podemos promover, donde yo no necesito estar, ¿me entiendes?, cuidando que las reglas se cumplan. Es cierto. Donde yo no necesito estar cuidando, ¿me entiendes?, si haces las cosas de acuerdo a cómo estaban planeadas o no. Por ejemplo, cuando nos divertimos, cuando jugamos, cuando salimos. De hecho, me pasa a mí muchas veces
que cuando estamos en algún restaurante siento la tendencia como para decir, no, siéntate bien, o no tires la comida, no, mira tu plato que está hecho un desastre. Y lo cierto es que me he dado cuenta que esos espacios, caray, no necesito jugar, no necesito asumir el rol, jugar el juego del papá, no lo necesito siempre. Cuando mis hijos, por ejemplo, nuestros hijos en realidad, están confrontados por alguna situación, me he dado cuenta que a veces mi rol de autoridad y firmeza no apoya porque no conecta con ellos. Y yo creo que ese es el gran valor. Sí. De mostrarme y acercarme, perdón, como amigo, como estoy aquí para acompañarte. Sí, y escuchándote pienso y me viene este insight, esta toma de conciencia de que en realidad lo más importante es, primero, el ejemplo, o sea, la forma como tú procedes como papá, como mamá, sí, es lo que le va a dar la mayor orientación a tu hijo, a tu hija, cómo proceder. Y lo otro es de que esa firmeza es requerida en ciertos momentos, pero no necesitamos mantener esa imagen de papá o de mamá con la autoridad todo el tiempo, porque no es necesario. O sea, hay momentos como los que tú dices en los que estamos simplemente disfrutando y tú lo haces muy bien. O sea, tú puedes ser muy firme, pero cuando es el chongo, estamos ahí en el chongo con los chicos, ¿no? Entonces, creo que eso, ¿no? O sea, estar conscientes de que no siempre estamos disciplinando en un momento específico y luego la vida está ahí para disfrutarla y pasarla bien también, ¿no? Y ahora que te escucho hablar, me pongo a pensar en esto como, eso también es nuestro rol como papás. Principalmente. También es nuestro rol como papás mostrarle a nuestros hijos cómo integrarse a la vida más allá, porque, o sea, nuestra casa es como un laboratorio en micro de la vida. Entonces, en la vida no vas a estar constantemente con papá, mamá o un rol de autoridad y firmeza. En algún momento tú vas a tener que asumir ese rol para ti en tu vida y probablemente sea bueno que tengas experiencias de cómo lidiar con gente no desde el rol de autoridad, sino desde el rol más como de interacción más igualitaria, más al mismo nivel. Exacto. ¿Sí? Y eso es parte, creo yo, de nuestro rol también, de poder hacerles jugar a ellos ese juego también. Y por eso es que de alguna manera nosotros, y aquí creo que en nuestra conversación hay máximas que nos gustaría como compartir contigo. Una de ellas tiene que ver con esto, o sea, nuestra casa es un laboratorio, es un espacio donde explorar, ¿me entiendes? Límites, salir de los límites, confrontar, expandirte, experimentar libertad, experimentar también lineamientos y reglas. Claro, y esos lineamientos y reglas son más acuerdos de convivencia, ¿no? Cierto. Cosas que nosotros tenemos muy claro, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos, siempre comunicarnos con respeto, no lastimar en las comunicaciones y menos físicamente, ¿no? O sea, son como lineamientos o acuerdos de convivencia que los tenemos muy claros aquí en la casa, ¿no? Y con esos acuerdos de convivencia, en el día que nuestros hijos se vayan a otro lugar, van a irse con esos acuerdos de convivencia y van a poder crear un ambiente saludable, amoroso, alegre, cómodo, donde sea que ellos decidan estar, ¿no? Sí, y en ese sentido yo diría, lo cierto es que hay un error muchas veces como papás cuando decimos, esta es mi casa. Exacto. O sea, estoy de acuerdo, es tu casa, tú la pagas, tú la sostienes, pero en el momento que tienes una esposa o un esposo e hijos, se convierte en nuestra casa. Totalmente. Entonces, ellos tienen algo que decir. Y eso es otra de las máximas que tenemos aquí. Es decir, todo lineamiento es cuestionable o negociable desde un lugar de respeto, como tú dijiste. Correcto. Es decir, es válido preguntar por qué se hace así. ¿Sí? Es válido que nuestros hijos pregunten por qué esta regla es y en base a qué, cuál es el beneficio que nos trae. Eso es válido. Ahora, también es válido decir que en algún punto en nuestro rol de papás hay algunas cosas que no son negociables. Es verdad. O sea, sí,
se puede negociar todo lo que quieras, pero hay algunas cosas que no son negociables. ¿Cuáles son? Eso tiene que definirlo cada quien, cada familia, cada núcleo familiar tiene que definir eso. Y ahí entra la comunicación responsable de los padres de por qué esto no es negociable. Exacto. Para que no caiga en el sí. saco de la imposición, Sí. sino que tiene un sustento y esto no es negociable por esta razón, ¿no? Entonces, eso es importante, esa comunicación abierta y honesta de por qué no vamos a discutir más sobre este tema, porque nosotros como papás lo vemos así y necesitamos cuidar esto, ¿no? Así es. Porque una cosa que pasaba mucho tal vez, o que puede seguir pasando, es que porque lo digo yo y punto, Sí, ¿no? Y sí. bueno, de repente en un momento de riesgo, de la vida en riesgo, podríamos decir eso, Sí. pero es importante que ellos sepan y que entiendan y lo van a valorar al final, ¿no? Sí, yo creo que eso es válido y es parte un poco de cómo lo hemos visto, porque cuando te escuché me pegó porque yo lo he dicho en algún momento. O sea, yo lo he dicho porque yo lo digo y punto. Lo que he ido aprendiendo en el tiempo es que ese porque yo lo digo, ese desde el rol de autoridad, es porque la negociación ya implica que yo transgreda algo que yo necesito cuidar. Exacto. ¿Sí? Correcto. Entonces, es algo así como, mira, no sales con 14 años después de las 11 de la noche. O no te quedas a dormir O no con te 12 quedas, sí. años en la casa de una familia que no conozco. Así es. ¿Por qué? Porque Y hay momentos en los porque que... lo digo yo y punto, ¿sí? Claro. O sea, no hay más Pero ahí. luego hemos tenido el espacio de conversar, porque, Claro. y de conversar Sí. que hay cosas que pasan, ¿no? Y que les pasan a muchos niños o niñas. Entonces, claro, hay un momento en el que se puede conversar y se puede ampliar esa información. Entonces, me hace mucho sentido esto y ojalá que también les esté aportando a ustedes, porque tenemos dos máximas también que para mí son tan importantes como las anteriores. Y la primera es que como papá yo necesito entender que la vida de mis hijos es su vida. Uh-huh. Y creo que ahora más que antes, desde una vinculación más amical, puedo conocer mejor hacia dónde quieren llevar esa vida. Uh-huh. Sí. Hacia dónde ellos están explorando sus gustos, las dinámicas que ellos quieren crear, las confusiones que tienen, ¿sí? Porque desde el rol de papá, y esto lo tengo yo súper claro y lo he dicho varias veces, y es, como papá, en algún punto yo necesito quitarme del camino de mis hijos, que no significa como, digamos, olvidarme de ellos, sino prefiero quitarme del camino para que ellos cometan sus propios errores, para que ellos se equivoquen, pero también para que ellos exploren, y yo caminar cerca para cuidarlos. Exacto. ¿Sí? Y creo que eso lo podemos hacer mucho mejor desde algunas dinámicas más amicales. Correcto. Correcto. Y otra cosa importante, que también es una máxima, es que nunca se retire el amor. O sea, nunca quitamos el amor, ¿no? Aunque tengamos una discusión, obviamente, y esto creo que para mí es algo que está sobreentendido, pero no ofensas, no golpes, jamás. Okay, sí. Y en el momento de poner firmeza o de poner disciplina, se pone y el amor sigue presente. Y después de llamarle la atención a tu hijo, puedes darle un abrazo. Nada de ley del hielo. Siempre mantener el amor presente, porque si hay algo, creo que los padres no tenemos duda, es de que amamos profundamente a nuestros hijos, ¿no? Sí. Y muchas veces los padres pueden dejarse llevar por la emoción, por el miedo, por querer cuidar y terminar haciendo algo completamente opuesto con el afán de cuidar, ¿no? Entonces es súper importante tener presente esta conciencia siempre de mantener el amor presente. Nunca se retira el amor. Es cierto, es cierto. Ahora, eso a mí me cuesta a veces, ¿sí? O sea, a veces estoy muy metido yo con mis expectativas, con lo que yo creo que es correcto y con lo que creo que hay que hacer. Y puedo reconocer que en algunos puntos yo le he retirado el amor a los chicos, como cuando ya no he querido hablar con ellos y me he alejado. Para ti eso parece ser más fácil. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para mantener el amor siempre?
O O la bueno, la mayor parte mayor del parte del tiempo. Sí. tiempo tengo muy presente que la vida es un suspiro. O sea, he visto a mis hijos crecer tan rápido. O sea, hace tan poquito estaban lactando y ahora son adolescentes y están tan grandes. Entonces pienso de que no quiero perder tiempo lejos de ellos. O sea, creo que más allá de disciplinarlos o de en algún momento ser firme, que me cuesta muchísimo, que ya de ahí te voy a pedir consejo, es tener presente de que va a pasar muy rápido. O sea, se van a ir muy pronto. Entonces, no quiero perder tiempo molesta o distanciada o resentida. Y eso me ayuda a mantener el amor presente. Y otra cosa es de que los amo tanto que no quiero quitarme eso a mí, ¿no? O sea, quiero tener eso conmigo presente, porque ese amor es tan puro, tan incondicional, que ¿por qué lo cortaría? ¿No? Creo que esa conciencia me ayuda mucho, ¿no? Sí, lo entiendo, me parece maravilloso. A mí a veces, yo a veces me olvido. Me olvido que se van a ir. Pero sin embargo, ¿cómo haces tú para tener esta claridad de cuándo necesitas ser firme y ser firme, ¿no? A ver, yo tengo la percepción de que en la misma línea que tú, pero en una instancia diferente, y para mí este es el único momento que yo tengo para dejarles no te voy a decir mi legado, ¿me entiendes? Porque suena como demasiada cosa, pero es como mi visión de la vida, la forma como yo creo. Lo que he aprendido en el tiempo es que ya no necesito o no siento que necesito imponerlo. Pero sí siento que me gustaría que mis hijos sepan cómo yo veo la vida. Entonces, me mantengo firme en el sentido de, te descargo esta información, ¿sí? Esto es como yo creo, y esta es la razón por la que lo creo, y estas son las consecuencias de no hacerlo así. Lo cual en algún punto, o sea, creo que firmeza no sería necesariamente la palabra, porque en esa dinámica yo siento que también tengo algún nivel de flexibilidad. Pero que yo lo llamaría como autoridad, como ese rol de papá, de retomar ese rol de papá en ese sentido de decirle a mis hijos, esto es como yo creo que es la vida. Mamá cree que esto es lo que es la vida. Te descargamos esta información porque no tenemos toda la vida para hacerlo. Exacto. Ya después tú toma eso y añádele lo tuyo. Sí. Y ponle lo tuyo. Entonces, en ese sentido creo yo que, por lo menos, al día de hoy, me cuesta menos mantener el amor de lo que era antes. Sí. Y me cuesta menos también mantener esta nueva visión. Es como yo también he evolucionado. Sí. Y creo que tú también. Sí, y estaba pensando que me cuesta menos ser más firme. O sea, antes me costaba más, ¿no? Sí. Pero también siento de que puedo ser firme y estar muy, muy consciente de ser amorosa también. Exacto. Que eso para mí es importante, ¿no? Sí. Y pienso de que nos viene resultando. O sea, esto que estamos compartiendo, de verdad nos viene resultando, ¿no? Creo que es un ambiente familiar que tenemos bien bonito, que hemos creado los 4, ¿no? Sí, sí. Y esto es importante, hemos creado los 4. Sí. Porque yo a veces escucho gente preguntar, ¿pero cómo tú haces? Y lo cierto es que no es que hacemos nosotros ya descargamos, de hecho nuestros hijos tienen 18 y 14. Entonces ya descargamos y ahora es una co-creación, o sea, nuestra familia es una co-creación, cada quien tiene voz y voto en algunas cosas. Sí. Espacio que nosotros les hemos dado para cuestionar, espacio que les hemos dado nosotros para negociar, y hay otros espacios donde sí, no hay. Es cierto, pero a como tú haces, sí hay algo que es súper importante,
y que no tiene tanto que ver expresamente con la paternidad, que lo dijimos al comienzo, y es cómo tú actúas y cómo tú procedes en general en tu vida, en todo lo que haces fuera de tu rol de papá, como amigo, como hijo, como hermano, como empresario, como lo que sea que te desempeñes cuando sales a la calle. Creo que el cómo tú haces tiene que ver con eso, porque cómo tú haces, cómo tú vives tu vida y tus hijos te ven. Entonces, en el momento en que tú vienes a educarlos, ellos ven si hay una coherencia o no la hay, ¿no? Entonces, el cómo tú haces sería, enfócate en ser lo mejor ser humano posible que puedas. Y lo más coherente. Lo más coherente y lo mejor ser humano posible que puedas. Y luego de eso vienes a educar y a dar tu amor y va a ser mucho más fluido ese proceso, porque ellos no van a tener esta confrontación de papá o mamá me dicen algo y hacen otra cosa, ¿no? Me encanta eso que acabas de decir. Y ya como para ir completando, estas han sido como nuestras máximas que hemos compartido. Sin embargo, hay un hilo conductor para todas ellas, que para mí tiene que ver con comunicación. ¿Sí? Y yo por lo menos, que no vamos a hablar de comunicación ahora porque es un tema muy amplio, eso viene en otro episodio, ¿sí? Manténganse atentos, pero creo que la comunicación es esencial para poder crear estas instancias en las que yo mismo puedo ser yo, y como dijimos en el episodio anterior, yo soy yo, Gazú, papá, pero también hijo, hermano, emprendedor, y tú, Romy, mamá, hija, emprendedora, ellos, hijos, hermanos, o sea, cada uno manifestar su rol. Exacto. Explorarlo, conocerlo cada vez más, expandirlo. Sí. Y la comunicación es para eso. Correcto. Entonces, ¿cuál podría ser un mensaje final que te gustaría compartir? Creo que ser amigo de tus hijos, pero ante todo papás. Sí. ¿No? O sea, papás primero, amigos luego. Sí. Eso. Sí. Y creo que ese sería mi mensaje. No tendría nada que añadir al respecto porque nuestro primer rol es ser papás. Sí. Y eso debería estar como punto de referencia siempre. Correcto. Y la amistad es un recurso. Sí. Uno de entre muchos. De acuerdo. De entre muchos. Bien, eso es. Entonces, ¿algo más, mi amor? Bueno, ya lo dijimos, pero si te gustó, regálanos tu like, suscríbete, compártelo y mantente atento, atenta para nuestro siguiente episodio. Así es. Nos vemos pronto. Chao. Chao.